Hola de nuevo, seguimos con nuestra segunda parte de series temporales y vamos a ver la parte del estilo como he comentado en la clase anterior. Bueno, lo primero que vemos aquí es que la serie, solamente tenemos una serie, lo que pasa es que aparecen las dos líneas porque es la comparativa, en este caso con el año anterior, y podemos cambiar el tipo de en línea o definir que si lo queremos en línea o lo queremos en barra. Aquí no hay ningún cambio, solamente que en lugar de una línea pues nos aparecerían las barras. Y si lo dejamos en línea pues aparecen las líneas. Luego, si lo dejamos en barras, podemos definir el color de las barras. Hay un color principal y el segundo te lo establece de forma predeterminada. Podemos añadir acumulado, con lo cual nos va sumando el total a cada día, y también pues podemos mostrar la etiqueta de datos. Igual ocurre que si elegimos la línea, podemos definir el grosor de esa línea y podemos cambiar el color. Vamos a ponerle este naranja, por ejemplo, y podemos además añadir puntos a esa línea. Como vemos aquí, ya aparecería un punto por cada día y los totales. Si nosotros decidimos mostrar totales, podemos definir además que queremos números compactos, con lo cual aparecen más pequeños. En este caso, bueno, pues al ser tantos datos, pues no se ve bien mostrar la etiqueta de los datos. En este caso, pues lo vamos a quitar y vamos a dejar los puntos para el ejemplo. Vamos a quitar el acumulado y vamos a ver el total por cada día. Ya si nos situamos encima, pues ya nos aparece el total de cada día en cada puntito. Perfecto. Línea de tendencia. Aquí podemos añadir una línea de tendencia pues para saber si nuestras ventas en qué sentido van, si van en progresión, si van en regresión. Y tenemos tres tipos de línea. La lineal es la que más se parece a la realidad de los datos. Es decir, que lo que hace es minimizar la distancia cuadrada entre cualquier punto y la línea, de forma que nos añade esta línea de tendencia que es la más cercana a la realidad. Luego podemos cambiar, en lugar de lineal, podemos cambiarla en exponencial. Así tenemos una métrica que en exponencial refleja mejor la realidad de los datos, lo podemos definir. O incluso añadir una línea curva, una línea polinómica, que muestra la dirección de los datos en línea curva. Así de esta forma vemos cómo la tendencia ha ido progresando y ahora en los últimos días pues va regresando de esta forma. Esto ya a gusto de cada uno, podemos añadir esta línea. A su vez pues la podemos configurar tanto añadir un grosor, vamos a ponerla más gruesa, y podemos cambiar la línea, el color de la línea, pues si la queremos destacar o lo contrario. En este caso yo la voy a quitar, no voy a poner ninguna. Y vamos a seguir viendo cosas. Aquí tenemos tenemos una línea muy interesante que es una línea de referencia. Es decir, nosotros queremos mostrar algo que nos haga referencia en un momento dado, pues para saber una comparativa con algún dato concreto. Vamos a ver qué consiste. Si le damos a añadir una línea de referencia, aquí nos podemos definir si queremos un valor constante, queremos una métrica o queremos un parámetro. Sí, que parámetro se lo tenemos que definir nosotros, qué parámetro es el que queremos. Esto lo veremos en la parte de parámetros. Si definimos que es una métrica, nos añade automáticamente la única métrica que tenemos, que es el total ventas. Pero además aquí podemos definir qué cálculo que queremos que nos realice. Por defecto nos añade la media, pero podemos definir que sea la mediana, que sea un percentil 90 en este caso. Aquí podemos definir qué percentil es el que queremos definir. Podemos definir que queremos el mínimo o que por el contrario queremos el máximo. Vale, si le damos al total, pues entiendo que se nos va a ir hacia arriba porque, claro, nos calcula el total de todos estos días, con lo cual el gráfico lo desvirtúa bastante. Vamos a poner, por ejemplo, la media. Aquí podemos también cambiar la etiqueta. Nos aparece por defecto media, pero podemos poner cualquier otra cosa. Por ejemplo, media. Si queremos cambiar la etiqueta, que sea más pequeñita. Bueno, me he salido sin querer.
podemos poner en lugar de media, podemos med y se vería de esta forma. O si queremos no mostrar ninguna, también se puede hacer. Si le indicamos que no queremos etiqueta, pues no queremos etiqueta. Si nos situamos encima, además, aquí ya vemos que nos añade el valor de la media. En este caso, 7252, que es constante en este periodo concreto de este mes. Con lo cual, bueno, nos puede servir pues para tener justamente la línea de referencias, para tener una referencia a ver en este caso de las ventas cómo vamos con las ventas con respecto a algún dato, por ejemplo con respecto a la media. Supongamos por caso, vamos a dejar esta y vamos a añadir otra línea de referencia. Se pueden añadir creo que hasta 3 líneas de referencias por gráfico. Vamos a añadir otra línea de referencia y en este caso vamos a utilizar un valor constante. Vamos a suponer, por ejemplo, que nosotros queremos que las ventas sean como mínimo 12.000 euros por cada día y queremos saber qué días hemos obtenido una venta inferior a ese dato. ¿Vale? Lo podemos definir en el eje izquierdo o en el eje derecho. De esta forma lo único que nos hace es nos añade en el eje derecho otra valor. Vamos a achicar esto un poco para verlo. Ok, aquí vemos en el eje derecho 12.000 exactos y como datos hacia arriba y datos hacia abajo. Aquí podemos cambiar, en lugar de línea de referencia 2, podemos poner 12.000. Pongamos por caso para saber qué significa esta línea. Y podemos, bueno, quitar la etiqueta o podemos modificar pues el grosor de la línea, que su lugar de discontinuo sea de puntos, por ejemplo, y el color. Pues por ejemplo, vamos a ponerlo en este color de aquí y vamos a ponerlo más grueso para que se vea. Y en lugar de puntos, discontinuo. Perfecto. Aquí veríamos ese total, este 12.000, cuáles son los días que ha superado esos 12.000 y los días que está por debajo de esos 12.000. Y aquí vemos cuáles son la media. Como digo, aquí podemos añadir otra línea de referencia más, pero bueno, lo que hace es afear un poco el gráfico. De hecho, voy a quitar este de 12.000, esta de 12.000 y vamos a dejar solamente lo que es la media. Bueno, pues esto es un dato bastante interesante. ¿Qué más cosas podemos hacer? Bueno, pues la línea 0, los días que está a 0, pues lo pone a 0, o si podemos definir que salte esos días, con lo cual esos datos ya no nos lo muestra. O que haga, por ejemplo, una interpolación lineal. Si nos falta algún dato de esos días, sale 0 pero realmente no es 0 sino que nos falta ese dato, podemos definir que nos haga una interpolación lineal pues para que nos diga más o menos cuál sería la venta aproximada o cuál sería el dato aproximado entre un día y el siguiente. Vale, en este caso vamos a poner línea a 0 pues para que nos marque 0 porque realmente lo que es 0 es 0, no es que nos falte ningún dato y lo dejamos así, que es por defecto, efectivamente. Podemos definir que las líneas sean suavizadas de esta forma, nos suaviza esta línea de esta forma, ¿vale? Y no sé por qué nos aparece aquí, bueno, ahora lo vamos a cambiar. Vale, le hemos dado suavizar, lo dejamos suavizada. Aquí podemos definir si queremos mostrar los ejes o no. De esta forma vemos que no nos muestra ningún eje, ningún extremo. Vamos a modificar esto, lo vamos a poner como estaba aquí. Perfecto. Podemos invertir los ejes, el eje Y o el eje X. Podemos cambiar el sentido. Podemos mostrar el título. Vemos como aquí aparecía total ventas. O quitar el título. Y podemos definir el eje mínimo. ¿Esto qué es? Pues por ejemplo, si queremos que, como nos aparece aquí, aparece desde menos 10.000 el eje Y, vamos a definir que queremos que sea 0. En este caso ya hemos achicado. ¿Ve? Aquí los que son 0 se ven muy pegados al fondo. Vamos a definir que sea menos 100, por ejemplo, para que levante un poco estas líneas y se vean aquí. Hoy podemos definir cuál es el eje máximo. Vemos que aquí de forma automática nos añade 25.000, pero si pusiéramos 30.000, pongamos por caso, pues vemos como estas líneas se bajan un poco y aparece aquí la línea de 30.000 en la parte superior. Vamos a dejarlo de forma automática
Y podemos también definir cuál es el intervalo entre las marcas. Aquí vemos cómo aparece de 5.000 en 5.000, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000, pero podemos definir que el intervalo sea, por ejemplo, 1.000. Con lo cual, bueno, pues nos aparecen muchísimas más líneas y bueno, a lo mejor pues la lectura se hace un poco más compleja. Así que vamos a poner, por ejemplo, 10.000. No es ni como estaba y pues aquí vemos bastante claro estas líneas. Podemos definir la escala logarítmica si es que nuestro gráfico así lo permite. En este caso pues no, vamos a dejarlo como lo teníamos y vamos a ponerlo 5000. Lo veo mejor así, perfecto. Vamos a ponerlo automático, mejor, aquí. Ok, el eje X es en este caso la fecha. Podemos definir que marque, que ponga el título o no. Vamos a quitarlo. Igual podemos definir si queremos de día en día, de 5 días, de 2 días en 2 días, de 5 días en 5 días, etcétera. Y luego tiene aquí el intervalo. Intervalo por fecha no funciona, me da error. Y el intervalo por periodo es tal como lo tenemos establecido. Entiendo que al ser solamente un mes, pues no me funciona. Yo entiendo que al ser, si en lugar de un mes tuviéramos años, el intervalo por fecha no funcionaría. Pero bueno, es algo que habitualmente pues no se suele utilizar. Bueno, y ya estas son las partes más comunes que tenemos para la mayoría de los elementos del informe, como son la cuadrícula, el color del eje, como ya hemos visto, lo podemos cambiar. El color de las cuadrículas, en este caso lo tenemos en gris claro, si lo ponemos en negro pues vemos cómo se oscurece esa cuadrícula, el tamaño de la fuente, el tamaño de la fuente de de las etiquetas. Vamos a cambiarlo. Wow, vale, nos aparece esta etiqueta enorme. Vale, vamos a ponerlo en automático. Ok. Luego podemos cambiar el fondo del gráfico. A mí me gusta mucho utilizar transparente, pues para que se vea lo que tiene al fondo, pero podemos definir el color que queramos. Pues podemos ponerlo en verde claro, pongamos por caso, y el borde del gráfico vamos a ponerlo en rojo para que se vea cuál es el borde. Efectivamente este sería el borde del gráfico y este sería el fondo. Vamos a restablecer y vamos a restablecer. Vale, la leyenda. La leyenda es esto de aquí. Si queremos, ahora mismo está puesto la parte superior. Podemos cambiar el color de la fuente, el tamaño de la fuente, la familia. Podemos quitarlo. De esta forma quitamos la leyenda. Podemos añadirlo a la parte derecha. Aquí no se ve porque... Ok. La parte derecha, la parte inferior o en la parte superior, que es como lo teníamos. Vale, después dentro de la alineación superior, inferior, izquierda o derecha, podemos definir si lo queremos centrado o lo queremos a la derecha o lo queremos a la izquierda. Y luego si tuviéramos muchas métricas y tuviera varias líneas, podemos definir cuánto máximo de líneas queremos añadir. 2 sería lo máximo porque añadir más líneas aquí lo que hace es achatar mucho más el gráfico y apenas se vería. Bueno, luego ya tenemos el fondo del gráfico general, que sería este de aquí. Tenemos los bordes si queremos redondeados. Aquí se me ha quedado un color muy oscuro. Vamos a darle estilo de nuevo. Vamos a ir a la parte del fondo. Vale, vamos a ponerlo restablecer. No, vamos a ponerlo entonces transparente. Ok. Vale, podemos los bordes, el ratio de curvatura de los bordes, podemos definir la transparencia del gráfico, el color del borde, el grosor del borde, si lo queremos liso, discontinuo, de puntos o doble. Vamos a ponerlo doble, a ver cómo se... Bueno, no se ve nada porque lo tenemos en transparente. Vamos a darle estilo, vámonos de nuevo al color del borde, vamos a ponerlo en... Vale, y aquí se vería el color del borde del gráfico. Perfecto. Vamos a cambiarlo. Solamente era para enseñarlo. Venga, pues venimos aquí y el color del borde le decimos que transparente. Perfecto. Podemos añadir un sombreado.
Y nada más, esto sería todo con respecto al estilo de este gráfico de serie temporal. Yo creo que ha quedado bastante claro. Bueno, lo que nos quedaba aquí es mostrar el encabezado del gráfico, esto de aquí, cuando nos ponemos el cursor, cuando podemos definir mostrar siempre o no mostrar. Esto es como en todos los datos. Y a su vez el color de la fuente del encabezado. Como vemos, hemos utilizado en otro gráfico, lo hemos puesto en rojo, pues lo podemos también definir aquí. Esto sería todo con respecto a las series temporales. Esto solamente nos queda practicar con ella, pero es un gráfico que se utiliza muchísimo, sobre todo en tendencias de márgenes, tendencia de venta de unidades, número de pedidos, etcétera, etcétera, y nos puede dar podemos visualizar bastante los datos de nuestra empresa. Bueno, pues espero que haya quedado claro y muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en la siguiente clase.